Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros el doctor Ángel Luis Fernández y viene a hablarnos sobre la alimentación sensorial. Nuestro invitado es médico, filósofo y psicólogo. Ya desde su más tierna infancia demostró una pasión por lo inexplicable y lo misterioso. Estudió en España, Inglaterra y Estados Unidos. Tiene 38 libros publicados, algunos científicos, otros de índole espiritual, además de un sinnúmero de artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Aparte, también tiene su programa A1 que se transmite en muchos países de América desde hace ya 10 años. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas o de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la alimentación consciente, la salud integrativa, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos publicando vídeos con estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula y esto es importante para destacar la pregunta del resto de comentarios que se generan en el chat. A continuación, podéis poner ya el país desde donde nos estáis viendo y a continuación formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Ángel Luis Fernández y viene a hablarnos sobre alimentación sensorial. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Ángel Hola, Luis? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros de nuevo. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, bienvenido y te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte. Pues muchísimas gracias. Hoy os voy a hablar sobre la alimentación sensorial, de cómo en general son todos los sentidos físicos e incluso los no físicos los que intervienen en estos procesos, ¿no? Pero voy a hacer una introducción antes de lo que entiendo que será la alimentación del futuro y cómo estará planteada, ¿no? Y es que algunos de los alimentos que se utilizarán en los tiempos que están por venir, la verdad es que ni siquiera se conocen hoy en día, ¿no? Aunque han estado ahí desde siempre, eso es cierto, a medida que vamos avanzando y se perfeccionen los cuerpos físicos de todos los seres humanos, pues también se irán modificando en la misma proporción los hábitos alimentarios y los compuestos nutricionales para dar paso a un concepto nuevo en el que se creará, pues sin duda alguna, una nueva cultura de consumo, ¿no? En general, tendría que decir que la tendencia se va a centrar en una única ingestión diaria en el futuro, acompañada de la absorción, pues, de otro tipo de nutrientes externos de naturaleza energética e incluso luminosa. En general, toda la alimentación pues, va a estar basada en el consumo de vegetales, entendiendo por vegetales frutas, frutos y granos solares, es decir, esos que brotan hacia el sol por encima de la tierra, compensados con otros alimentos de tipo lunar, los que crecen hacia la tierra, por debajo de la superficie, ¿no? Raíces, bulbos, etcétera, y muy especialmente en los alimentos que proceden de los mares, en concreto del plancton marino, ¿verdad? Que es, pues, la verdadera despensa de la humanidad del futuro. A partir de ahí, tendría que decir que el nuevo nivel evolutivo que se va a alcanzar, pues sin duda traerá consigo la erradicación definitiva de costumbres antiguas, ¿verdad? Como el consumo de carne, de huevos o de leche, que serán, pues, gradualmente sustituidos por nuevos alimentos, ¿no? Por ejemplo, no serán consumidas las verduras ni otras plantas similares que fueron creadas en realidad para equilibrar la biosfera, pero no para ser usadas como alimento, ¿no? En ese sentido, tendría que insistir en un aspecto, ¿no? Que el mismo daño se hace a la naturaleza consumiendo, pues, un animal al que se le ha privado de la vida que consumiendo a un vegetal tipo lechuga a la que también se ha privado de la vida. En ambos casos,
segregan ciertos elementos al torrente sanguíneo en el caso del animal y a los vasos libroliñosos en el caso del vegetal para prevenir justamente que sean privados de vida, ¿no? Asimismo, desaparecerá también todo signo de bebidas que no sean pues, el agua pura, los zumos naturales de las frutas o los extractos de ciertas algas marinas. Y todo ello pues va a significar un cambio en el metabolismo de los seres humanos que iniciarán una época nueva en la que su organismo pues va a reciclar prácticamente la totalidad de lo que ingieran. Irán decreciendo en la misma medida pues las necesidades de tipo fisiológico. En este sentido, tendría que decir que la nueva alimentación, los procesos digestivos más livianos y que los aportes energéticos exteriores tendrán un efecto directo sobre el tiempo de descanso que será sensiblemente disminuido, de tal manera que solo será necesario un pequeño reposo a lo largo de la jornada diaria, no como ahora, ¿no? La inversión de tendencia también que se irá produciendo gradualmente tras el abandono de las ciudades y el regreso al campo, pues va a contribuir a una mayor toma de conciencia de las criaturas hacia el cuidado y preservación de la naturaleza y de sus frutos, así como de los animales, que dejarán de ser de este modo exterminados, consumidos y esclavizados, ¿no? Hay cambios de otro tipo también, por ejemplo, el concepto de agricultura también experimentará cambios sustanciales, ¿no? Del mismo modo, los procesos de la siembra y recolección serán ejecutados por máquinas especializadas dentro de lo que muy bien pudiéramos denominar tecnología biológica, ya no industrial, sin que en ningún caso pues medie intervención humana alguna. Esto pues seguramente va a conllevar la puesta a punto de un sistema radial de distribución vía canales subterráneos que de forma automática y desde cada una de las áreas productivas pues dispensará insumos a las áreas de inspección y distribución para posteriormente ser enviadas por el mismo sistema a todos los núcleos habitacionales. Tendría que decir también que todos los seres humanos que en ese momento pueblen la esfera, pues serán alimentados de la misma manera y desaparecerá la hambruna que hoy por hoy asola muchas comunidades, así como las necesidades básicas que quedarán completamente satisfechas. Eso va a repercutir de alguna forma en lograr un nivel de sanidad que, bueno, hoy por hoy ni siquiera se podría soñar, ¿no? En ese momento, probablemente los ejércitos de reconstrucción trabajarán en la habitabilidad de ciertas áreas desérticas y serán muchos los grupos de humanos que habrán de ser reubicados mientras dure el proceso. Después de todo esto, el control integral meteorológico y la concienciación por el medio ambiente, unida a la nueva tecnología, pues provocará un cambio de actitud sin precedentes y marcará el inicio de una comunicación con las plantas, ¿no? Sin embargo, será imprescindible proceder a una reeducación sobre ciertos conceptos básicos de lo que es alimentación y llegar a comprender que la alimentación no está limitada exclusivamente a la ingestión de alimentos, sino que constituye en sí misma un proceso más complejo, en el que cabría hablar con más propiedad de nutrición, ¿verdad? En este sentido, se podría hablar de cuál será la situación ideal como una guía de mantenimiento de los cuerpos físicos, ¿no? Y quiero involucrar aquí a todos los sentidos, porque en realidad todos forman parte de la alimentación. Todos habréis seguramente experimentado alguna vez pues cómo, en fin, tras el olor de un alimento especial, procesado o no, vuestra salivación se activa e iniciáis de alguna forma pues una digestión que tiene un impacto, lógicamente, en el esófago, estómago, intestino, ¿no? Pero también sucede esto a nivel visual,
Es decir, estamos viendo algo que nos gusta mucho y enseguida se nos hace la boca agua, ¿verdad? E iniciamos otra digestión. También a nivel auditivo, puede que no veamos, que no podamos oler absolutamente nada, pero si estamos oyendo que alguien está friendo algo que nos gusta, automáticamente también iniciamos una digestión y el proceso de salivación consecuente, ¿no? A nivel, pues, táctil también, es decir, que todos los sentidos intervienen directa o indirectamente en la digestión y, por tanto, son parte integral de la alimentación. Para mantener una dieta adecuada, pues es absolutamente imprescindible que todos estos sentidos, de alguna forma, estén bien alimentados también. Y claro, os preguntaréis, ¿cómo podemos alimentarnos visualmente? ¿Cuál sería la nutrición visual? Bueno, pues trataría de utilizar frecuencias visuales que os hagan vibrar de amor, de bienestar, de felicidad. Es decir, debemos estar inmersos en unas, bien pudiéramos llamarlo incluso hasta fantasías visuales que nos permitan alegrar el espíritu de todo lo que vemos, lo que tenemos alrededor. En la alimentación auditiva lo mismo, frecuencias de sonidos que nos hacen sentir bien, es decir, escuchar la música que nos gusta, rodearnos de sonidos que nos nutren, los sonidos de la naturaleza o de otro tipo, y estar rodeados por ellos, ¿no? En la nutrición táctil también se trataría de texturas que hacen aflorar en cada uno las emociones más intensas, ¿no? Y en este sentido, pues a veces las fibras de una camiseta, de una camisa, de un traje, de la ropa interior, pues pueden no ser compatibles con nuestra piel y pueden generar pues algún tipo de fricción que deriva siempre pues, en procesos alérgicos que hay que intentar evitar. La alimentación gustativa, esa es la única que conocemos en realidad, que es la alimentación por la vía de la ingestión oral. Y bueno, pues es la principal seguramente, pero no la única, ¿no? La olfativa se trataría pues de estar rodeados por fragancias, olores que provocan sentimientos y actitudes, ¿no? Estas fragancias son muy importantes porque también los olores, los aromas nos hacen alimentarnos. Y es importantísimo que todo lo que tengamos alrededor, empezando por nosotros mismos, responda a nuestros criterios olfativos más elevados para que tengamos garantizada la alimentación olfativa consecuente. Hablaríamos también de la alimentación energética, que son esas energías canalizadas por el sol y que entran pues, por el centro del pecho, por las palmas de las manos, plantas de los pies y entran también por las retinas de los ojos, ¿no? Y naturalmente la alimentación espiritual es el reconocimiento y puesta a punto de valores trascendentes en la vida por lo que nos vamos a regir. Este sería el esquema fundamental de una alimentación sensorial. Ahora bien, es importante reflexionar sobre el efecto que la imaginación ejerce sobre los órganos digestivos y que resulta, pues, como acabo de decir, perfectamente posible iniciar una digestión con el solo hecho de imaginar mentalmente un determinado alimento o de sentir su olor, escuchar su crepitar a medida que se le fríe o incluso verlo desde lejos. Todo esto provoca digestiones y curiosamente en muchos casos se ha comprobado cómo los elementos presentes en un determinado alimento pueden quedar integrados en el complejo sistema digestivo de un ser humano
simplemente por imaginarlo, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de una alimentación saludable, tenemos que ir percatándonos, ¿no?, del progreso espiritual, ¿verdad? Sobre todo con los cuestionamientos acerca de que la alimentación saludable para un ser humano del siglo XXI pues no puede ser igual que la alimentación que existía en la Edad Media o en el pasado inmediato, ¿no? Ya sabéis que desde el átomo, pues estos alimentos han ido surgiendo una evolución milenaria a través de sucesivos procesos de cambio y además, bueno, el propio ser humano pues, ha ido, mediante los sucesivos renacimientos a los que ha estado expuesto, pues ha ido desarrollando aparatos automáticos dentro de eso que bien pudiéramos llamar el sistema general inconsciente, es decir, la burbuja inconsciente o la esfera inconsciente, verdadero piloto automático de cada ser humano. Y en este sentido, estos procesos automáticos que ejecutan automatismos a través de sus aparatos, pues ahí tenemos el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sanguíneo, el circulatorio y el nervioso para ejecutar las distintas funciones del organismo. Una de las actividades básicas del ser humano, por tanto, hay que centrarla en la alimentación como una actividad fundamental, ¿no?, cuya componente de ingestión, ya sabéis que es a través del aparato digestivo, ¿no? Hoy estamos rodeados de especialistas o pseudoespecialistas que hablan de la buena alimentación, de tipos de alimentación según la edad, de dietas y así sucesivamente, ¿no? Pero, bueno, sabemos también, por otra vía, que una serie de descubrimientos prácticamente a diario de ese valioso reino vegetal que todos valoramos tanto, pues aportan una serie de nutrientes fundamentales al ser humano, pero desde luego en muy pocos casos se habla de si existe una relación vinculante de la alimentación con la espiritualidad de los propios seres humanos, ¿no? Y bueno, seguramente una mayoría de vosotros pues comprende perfectamente que para satisfacer su, llamémosle, gusto alimenticio, pues están contribuyendo a exterminar vidas de animales, al igual que vosotros han pasado también por procesos largos y lentos, evolutivos, ¿verdad?, durante muchísimos renacimientos para llegar a la fase animal como una fase fundamental en el progreso de las razas y de los reinos, ¿no? Y que, bueno, también sabemos que en el reino mineral pues se aprendió la atracción del reino vegetal, se aprendieron las sensaciones del animal, pues el instinto, antes de proceder al desarrollo de la propia razón, ¿verdad? Por tanto, es importantísimo tener conciencia de cada ser físico y espiritual, lo cual no ocurre de la misma manera en los animales, ¿no?, que poseen en realidad una conciencia fragmentada, ¿no? Y es precisamente por este conocimiento ampliado de los últimos tiempos, y no solo a nivel de los científicos, sino con la praxis diaria y las informaciones incluso digamos, de seres más elevados dimensionalmente, que se puede asegurar que los animales, estos que son habitualmente sacrificados o esclavizados, son hermanos inferiores en la escala evolutiva, con un principio espiritual, y que ya alcanzado un grado de madurez se puede deducir que la ingestión de carnes llega a su fin en los próximos tiempos como alternativa alimenticia para un ser que cree tener dentro de sí una esencia inmortal.
Naturalmente, detrás de todo esto existe una máquina económica de interés y de armonía colectiva que es la que da pues, el pan de cada día a millones de personas y que de un día a otro pues, no se puede deshacer. Sin embargo, en el futuro es posible que se adopten formas de alimentación pues, muy antiguas, ¿no? Como alguna modalidad de la vegetariana para dejar esa sed de despojos sangrientos que ingieren constantemente los seres humanos, alimentándose de los restos de la muerte y no de los frutos de la vida. Por esa razón, los animales que se usan para la alimentación son seres humanos también, deben ser considerados como seres humanos, ¿no? Es importante acceder a este concepto de que tenemos compañeros de viaje, que son los animales, las piedras, los cristales, los vegetales, los corales, ¿no? Y que tienen algún grado de humanidad y responden a ciclos biológicos ordinarios. Los animales, por ejemplo, que se usan para la alimentación, pues también sienten dolor, amistad, también saben lo que es el rencor, el miedo y la ansiedad, y mantienen vínculos afectivos y sufren también con la separación, ¿verdad? Las aves, como las gallinas, están presentes en todas las dietas, son sensibles al dolor y tienen un lenguaje propio que apenas se está investigando, ¿no? Los cerditos, por ejemplo, también suelen fingir bien, son cariñosos e interactúan muy bien con los seres humanos, porque para ellos, para los animales, el ser humano es un protector, algo así como los representantes del amor divino, ¿verdad? Que actúan como misioneros de amparo hacia los más débiles. Y sin embargo, qué lejos está eso de la realidad, ¿verdad? Son muchas las sociedades de protección a los animales que adoptan, sin ser religiosas, una alimentación de tipo vegetariano. Otras más fieles a su compromiso, la vegana, ¿no? Y hay muchas que aducen ciertamente que con ello se protege a los animales como también al medio ambiente, ¿no? Sabemos que viven en familias, como los seres humanos, ¿no? Pero lo que posiblemente no se sabe muy bien es que al matar a alguno de sus miembros, los animales sufren, también se desesperan, también se resignan y desde luego siempre, en todos los casos, dan ejemplos maravillosos a los demás de su situación. Claro, como seres espirituales conscientes de sus deberes, pues pueden ir optando poco a poco por una alimentación de corte más vegetariano, de acuerdo con el planeta, ¿verdad? Y la regeneración que está a punto de recibir. Y es imposible querer mejorar las condiciones futuras si no se envían a las criaturas que estamos todos obligados a proteger. La alimentación sensorial de corte espiritual conduce sin duda a una transformación profunda y simple, que es tomar conciencia de los alimentos que se están consumiendo. Por ello, la alimentación viva no es en realidad una dieta. Implica respetar un principio fundamental, que es el principio de la no crueldad hacia los animales y el respeto de las leyes universales de la naturaleza, intentando traer paz al interior y al planeta y obteniendo de ese modo pues, una nutrición sensorial superior. El optar por una alimentación viva, qué duda cabe que es una mudanza de paradigma, una acción en sentido de crecimiento y un crecimiento en sentido de evolución. Porque hoy por hoy sabemos que este tipo de alimentación sensorial de corte espiritual pues establece una serie de principios que hay que sacar a la palestra de alguna manera. Uno de ellos es que el conocimiento libera, o sea que a medida que se conocen, que se transforman, ¿verdad? Pues alguna inquietud surge a nivel interior
que lleva a uno a buscar información, conocimiento, etc. Así, cuando su cuerpo mental, por ejemplo, pues llega a saber, pues se puede aplicar este conocimiento al cuerpo físico. Por este motivo se dice que el conocimiento libera y que la sabiduría ilumina. Pero la espiritualidad también alimenta, se refiere al aspecto profundo de la naturaleza que desea ser alimentada. Es decir, ese aspecto de la conciencia superior es fundamental para poder transformarse uno mismo, ¿no? Creer profundamente en aquello que se hace es el camino que conduce a la sublimación, a la pérdida de densidad, al aumento de frecuencia. Y es que la acción cura. O sea, esta es una invitación a una acción correcta, aquella que moviliza la voluntad y que genera el poder. Una acción conectada con el respeto a todos, a los otros, a la naturaleza, a uno mismo. Una acción movida por la compasión, una acción que se realiza con rectitud, como una ofrenda al universo. Porque toda la vida es una práctica. Así decían los maestros de la sabiduría antigua. Entonces, es importante considerar las acciones personales como un medio de curación. La espiritualidad no es algo que ocurra de vez en cuando, un día a la semana. A través de la alimentación se puede encontrar un camino para conectarse con lo sublime, con lo divino. La relación con la comida abarca un significado primario de supervivencia que permite relacionarse con los demás y mantener un cuerpo físico saludable y en forma para aprender pues lo que toque hacer en esta vida. Lo que comen todos los seres humanos es la causa y efecto de su despertar. Refleja su relación armónica con ellos mismos, con el mundo, con las leyes universales y con toda la creación. Y a su vez, alimentarse de la forma apropiada, pues es un modo de extraer energía del entorno de manera armoniosa y correcta. A través de esa alimentación saludable, pues se mantiene un cuerpo puro, limpio, se honra el cuerpo como una manifestación física del espíritu y de un templo de lo divino. De modo que es importantísimo mantener la mente clara, equilibrada, alerta y elevada. Y tened en cuenta que la alimentación no solo cambia con las estaciones, también lo hace con la maduración emocional, mental y espiritual. Y es que es tan importante tomar conciencia de todos estos compañeros de viaje, ¿verdad? Las plantas, por ejemplo, almacenan no solo energía solar, sino también energía cósmica, energía estelar, lunar, universal. Por lo que en el proceso de alimentarnos, estas energías cósmicas, solares, estelares, lunares, almacenadas en los elementos vegetales, son totalmente factibles de ser asimiladas directamente en el cuerpo humano. En este sentido, la misión que cada uno tiene en esta vida es evolucionar, tan simple como eso, tan complejo como eso. Mucha gente vive preguntándose cuál es el propósito de su vida y la respuesta está al alcance de sus ojos. Solo hay que observar la naturaleza y conectarse con ella para conocerla. De modo que para mantener una alimentación sensorial correcta, es importantísimo plantearse que la ejecución de este deseo, de esta actitud ante la vida, debe ser llevado desde la infancia y debe ser llevado de tal manera que permita realmente lograr unos objetivos realistas, concretos y responsables, ¿no? Y en este sentido, pues si vamos al mundo de los niños para comenzar a alimentarles bien, hay una serie de aspectos fundamentales que tienen que ser convergentes, si no, no podemos hacer nada, ¿no? El primero de ellos es el afecto. Los niños necesitan saber que les queremos.
necesitan ser conscientes de nuestro cariño y nuestro amor incondicional. Y eso es imprescindible no solo para su desarrollo y su felicidad, sino para lograr una alimentación sensorial armónica. Otro aspecto importantísimo para ellos es la atención. Es importantísimo prestar atención a lo que nos dicen nuestros pequeños y también a lo que no nos dicen. Eso nos permite pues, saber cómo son, qué les preocupa, qué les alegra, ¿verdad? Importantísimo atender sus necesidades y hacer que ellos se sientan atendidos. Alegría, las actitudes positivas son siempre una forma de vida que se transmite, porque los niños que crecen en un ambiente alegre son siempre más felices. Y esta alegría es lo que proporciona el escenario ideal para su bienestar emocional. Los niños también necesitan tener unas pautas para saber cuándo hacen lo correcto. Por lo tanto, el aspecto de guía es fundamental. Nuestra labor es dejarles ser, permitirles que ellos se creen a sí mismos y construyan sus aprendizajes, que sean lo que desean ser, pero eso sí, proporcionándoles eventualmente la guía y el ejemplo para seguir su camino. Otro aspecto dentro de este círculo de elementos fundamentales para lograr una alimentación sensorial importante, la seguridad. La seguridad es importantísima para crecer sin miedos, para crecer libres y desarrollar una buena autoestima que será la base siempre de su bienestar y de su felicidad. Asimismo, los niños necesitan pues, una coherencia evidente y clara en las normas y una constancia, ¿verdad? Ellos tienen que entender el sentido de esos dos conceptos. Para ello es importante que puedan permanecer, ¿no? Los niños también son los protagonistas de su desarrollo. Ellos mismos son los responsables, de alguna manera, cada uno necesita su tiempo para sacar su propio ritmo de desarrollo. Importantísimo respetar sus tiempos y sus peculiaridades personales, porque esto es lo que les hace especiales y cada persona necesita de un tiempo prudencial para llegar a ser. La imaginación. Pues la imaginación es fundamental para todos, y en especial para los niños, porque es lo que necesitan para que puedan ser niños y que den sentido a la realidad que les rodea. De esta forma desarrollan su creatividad y potencian sus aprendizajes y también sus adquisiciones, dentro de un halo fundamental que les rodea todo el tiempo, que es el del juego. El juego es una condición natural en el niño. Por lo tanto, dotar los aprendizajes que tengan de valor lúdico y de juego, que duda cabe que potencia sus adquisiciones. Debemos favorecer el juego siempre, porque eso es lo que va a conformar el espacio ideal para su desarrollo óptimo. Y finalmente, los valores. Es importantísimo proporcionar a los pequeños unos valores que guíen su conducta y actuación, sobre todo por imitación, por referencia, por modelaje. Nosotros mismos debemos hacer gala de esos valores para que ellos los capten. Esto no es algo que pueda ser aprendido a través de un libro, sino en la práctica, ¿no? De modo que estas son las circunstancias que concurren para poder ejecutar, ¿verdad?, una alimentación sensorial adecuada, ¿no? Y que duda cabe que ello va a conducir pues, a una serie de dietas que, bueno, pues que serán distintas en el futuro. Hoy por hoy ya existen estudios sencillos, pero a la vez muy completos, que revelan la predisposición individual a los diversos factores medioambientales, al perfil genético y a la respuesta clínica a nutrientes específicos de cada paciente, ¿no? Para tener esos resultados, pues habitualmente lo que se hace es mandar a analizar una gota de saliva o de sangre, ¿no? Hay unas dietas genéticas
que surgen a medida que se consigue demostrar el poder real de los alimentos a corto plazo, ¿no? En este sentido, los nutrientes pues, tienen un profundo impacto en las células hasta penetrar en ello y consiguen que estas células pues, lleguen a equilibrar el organismo mediante resonancia simpática y lo modifiquen haciéndoles a todos los seres humanos más sanos por dentro y ciertamente más bellos por fuera, porque no deben tener duda alguna de que lo que se ingiere, por la vía que sea, determina lo que uno es. De modo que bien pudiéramos hablar de que la dieta del futuro pues es la dieta del pasado, ¿no? O sea, alimentos más saludables que ofrece la esfera, que no han perdido sus valores moleculares, los orgánicos, los que no han sido pues, genéticamente alterados ni modificados por el ser humano, son los que verdaderamente pueden moldear un cuerpo, ¿no? Así que volver a la huerta, volver a la granja, es posiblemente el único camino real hacia la alimentación saludable del futuro, ¿no? Y la dieta pues, que permitirá a esos seres humanos llegar sanos, vitales y en buenas condiciones pues, a los 120 años o 130 años, más allá de que existan o no otras posibilidades, ¿no? Y bueno, pues hay pues una serie de elementos que van a tener una participación cada vez más importante en las dietas de los seres humanos. Por ejemplo, las algas, como os decía antes, la despensa está en el mar, ¿no? Las algas marinas son fundamentales en la cadena alimentaria, no solo porque constituyen una interesantísima fuente de nutrición humana, tanto a nivel de abonos, piensos de animales, sino también como alimento propio directo, ¿no? Este planeta, ya sabéis que se haya cubierto en más de sus 3/4 partes por agua, y pese a que su flora es muy abundante, es también prácticamente desconocida para los pueblos occidentales, ¿no? Esto tendrá una gran repercusión en el futuro. Hoy por hoy son justamente las poblaciones asiáticas, principalmente la china y la japonesa, las que han mantenido la tradición de incluir las algas en su dieta. En otros lugares no, o sea, a pesar de que poseen pues, unas costas muy amplias y abundantes jardines de algas marinas, no hay una tradición de consumo de algas, ¿no? Probablemente por la riqueza enorme que hay y la variedad de alimentos que disponen, ¿no? Pero hoy por hoy cada vez se está prestando más atención al mundo de las algas. Hace ya muchos años que se utiliza un componente denominado agar-agar, derivado de las algas y que se utiliza para la preservación de alimentos, la producción de gelatinas y en definitiva para todo lo que está enlatado, ¿no? La mayor parte, por ejemplo, de las algas que se recolectan en Europa se emplean para la extracción de ficocoloides, que son sustancias exclusivas de estos vegetales y que no tienen un equivalente sintético, ¿no? Hasta hoy, los ficocoloides se emplean como agentes gelificantes, espesantes y estabilizantes y ciertamente intervienen en un montón de aplicaciones de la industria agroalimentaria, ¿no? También en artículos del hogar y productos biomédicos, ¿no? Y a lo mejor no saben las personas que acuden habitualmente a los supermercados, pero todos deberíamos saber que llevamos mucho tiempo consumiendo algas, ¿no? Presentes, por ejemplo, pues en las pastas dentífricas, en los cosméticos, el shampoo, en los alimentos para animales, hasta en muchos derivados lácteos y cremas y sopas, ¿no? O sea, todo está ahí incluido. Posiblemente hayáis visto en algunas de las especificaciones esos aditivos que son conocidos como los aditivos de tipo E406, 401, el 2, el 3 y el 4, ¿no?
Y estos vegetales, que algunos han comenzado a llamar las verduras del mar, pues son muy abundantes, son saludables y están en todas partes y son escasamente aprovechados, y algunos se prestan bien al cultivo controlado. Son siempre un alimento de muy alto valor nutritivo que proporciona pues una gran cantidad de vitaminas, minerales y oligoelementos en dosis muy pequeñas que no suelen ser frecuentes en otros alimentos más comunes, ¿no? O sea, el mundo de las algas es impresionante, o sea, ahí podríamos estar hablando solamente de esto, ¿no? Pero luego hay otros elementos muy importantes que son considerados como alimentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la ambrosía y el néctar, ¿no? Ya sabéis que la ambrosía era la comida de los dioses del Olimpo y el néctar la bebida. De ambas se tomaba la juventud, la felicidad y la inmortalidad, ¿no? Lo mismo la miel. Los antiguos griegos la consideraban el alimento de los dioses, la mezclaban con leche y también la utilizaban en varios de sus platos, y algunos filósofos pues atribuían a este alimento su longevidad y su lucidez intelectual. No tiene efectos que pudiéramos llamar mágicos, pero sus atributos son reales y comprobables, ¿no? La miel se digiere y se absorbe pues bastante rápidamente, mejor que el azúcar. Está repleta de vitaminas, minerales y además es una importantísima fuente de energía. Y por su gran valor energético y nutritivo, pues es muy recomendada, por ejemplo, para los deportistas, ¿no? Pero también para personas que convalecen de enfermedades de tipo cardiovascular, renal o respiratoria, ¿no? Las mandarinas, los mangos, son excepcionales, son frutas especiales. Antiguamente el elixir de la eterna juventud era un jugo hecho a base de mandarina y de flor de sábila, un dedo de flor de sábila y el resto de mandarina. Nunca ha sido superado. Esto era recomendado hasta por los dioses también. Lo mismo el mango. El mango es un derivado de, según las tradiciones esotéricas más arraigadas, es lo que queda derivado del fruto del árbol de la vida. Tanto el mango como la mandarina son dos de las únicas frutas que contienen oro en disolución, ¿no? O sea que todo esto, en definitiva, pues nos lleva, ¿verdad?, a ir pensando en cómo garantizar la funcionalidad óptima del cuerpo humano a nivel físico, utilizando pues la mayor variedad de alimentos, experiencias y energías. Algunas de ellas, lógicamente, sí proceden de los comestibles en forma de calorías, pero otras, las más importantes y que hay que tener en cuenta, proceden del sol. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, sin consistencia física contrastable, pero que son absorbidas diariamente por el centro corazón y distribuidas por todo el cuerpo a través del sistema nervioso hasta las células más recónditas, ¿no? Pues bien, la cantidad que una persona necesita varía de acuerdo con su talla, edad, sexo, nivel de actividad y desde luego el índice metabólico. Pero por otro lado, el funcionamiento normal del cuerpo requiere también de una serie de sustancias que aumenten o reemplacen los materiales que lo componen, como son grasas saturadas y pequeñas cantidades de una docena de elementos cuyos átomos desempeñan funciones clave, y de algunas sustancias que no son sintetizables por las células humanas y que incluyen algunos aminoácidos y vitaminas. Os hablaría, para terminar, porque estoy viendo que ya estoy al final, que últimamente se está hablando mucho del alimento que se puede absorber desde el aire. Y es que desde el aire ya se ha visto científicamente que se puede crear alimento y que de hecho ya ha habido una experiencia que ha tenido un fin extraordinariamente positivo,
y es que se ha creado ese alimento desde el dióxido de carbono del aire y la electricidad, según un equipo de científicos, ¿no? La comida de la proteína de una sola célula tal vez a lo mejor no revoluciona la cocina, pero puede abrir un camino para un nuevo tipo de alimento en el futuro. Este estudio, que podéis buscar en las redes, se llama Food from Electricity, comida de la electricidad, y ha sido financiado por la Academia de Ciencias de Finlandia y se creó con el objetivo de aliviar el hambre en el mundo, ¿no? Utilizando dióxido de carbono extraído del aire, estos investigadores del Centro de Investigación Técnica de Finlandia y de la Universidad Tecnológica de Lappeenranta han logrado crear una proteína en polvo que puede usarse para alimentar tanto a personas como animales. Y este, llamémosle, reactor de proteínas se puede utilizar en cualquier lugar con acceso a la electricidad. Si se utilizase como alimento alternativo para animales, esto permitiría que la tierra fuese usada para otros propósitos, tales como la silvicultura o más cultivos para el consumo humano. Bueno, yo creo que ya me he pasado un poquito, así que cedo la palabra a Laura para que me proporcione las preguntas que eventualmente puedan haberse quedado plasmadas en el chat, y estoy a vuestra disposición para responder si entra dentro de mis posibilidades. Pues muy bien, doctor Ángelo, y muchísimas gracias por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Es el momento, antes de pasar a las preguntas, de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a colaboradores que tengan un equipo de grabación de alta definición y quieran colaborar con Mindalia cubriendo eventos que puedan estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados o interesadas, debéis meteros en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí podéis pinchar sobre la opción de camarógrafos o redactores. Ahí encontraréis toda la información necesaria para contactar con Mindalia. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar todavía más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Podéis encontrar información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia, o sobre cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí, doctor, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bien, pues nos dice Victoria, ¿qué tanto tiempo de espera es necesario para esta nueva alimentación, para todos estos cambios? Desde México nos habla. El tiempo de espera, pienso que tiene que ver con el tiempo de una vida humana normal. Es decir, esto no es un proceso rápido, es un proceso lento y que en realidad pues proviene fundamentalmente de la infancia. Es decir, es muy improbable que un ser humano acostumbrado a unas determinadas condiciones, a unos determinados elementos que ingiere habitualmente, pueda cambiarse a otros. Es decir, el cuerpo humano se acostumbra a elementos más o menos nocivos, más o menos nutritivos, más o menos positivos para su dieta, pero los que verdaderamente van a ejecutar el cambio serán los niños. Ellos son los que van a constituir un poco ese tamiz por el que vamos a medir la conveniencia o no de utilizar ciertos alimentos. En este sentido, quisiera destacar que es de suma importancia en mantener una conexión tal con el niño que nos permita adivinar de alguna manera o intuir qué es lo que el niño quiere y proporcionárselo. Es decir, en vez de imponerle nuestro criterio sobre lo que debe comer, lo que debe ingerir, escucharle y dejarnos fluir en ese sentido para proporcionarle los alimentos que realmente él necesita, que requiere y que pide. O sea, que es a través de los niños
que se pueden efectuar estos cambios. Yo nunca recomendaría a nadie cambios drásticos en su alimentación, porque los cuerpos se resienten y termina pagándose un peaje excesivo que no merece la pena. Bien, pues continuamos. Nos pregunta Dharma78, dice, ¿qué piensa de la alimentación pránica? ¿Será realmente extendida? No hace mucho que he hecho una disertación sobre ese tipo de alimentación que he titulado Nutrición del aire, ¿no? La nutrición pránica es una realidad. Sin embargo, el prana es lo que no está suficientemente asimilado. Es decir, el prana, lo que los antiguos hindúes denominaban prana, es mucho más complejo de lo que se ha presentado. Es decir, tenemos que irnos al concepto primero de inedia. Es decir, inedia en el sentido de esa capacidad que desarrollan algunos seres humanos que no comen ni beben nada durante mucho tiempo, ¿no? Por cierto que en agosto 24, 25, 26 está la conferencia, la cuarta conferencia mundial de la paz y de la luz en Santo Domingo, República Dominicana, y va a asistir una persona colombiana como ponente que no come ni bebe nada desde hace años, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Es un poco complejo, ¿no? No tenemos mucho tiempo hoy para ello, pero bueno, vamos a decir que los seres humanos no solo ingieren por la boca, es decir, sino que ingieren también de otra manera por el resto de su cuerpo y en especial por los poros. Los poros se abren y llegan a convertirse en pequeñas bocas que expelen, pero también son capaces de absorber aquello que está en el aire. Y entonces la cuestión es, ¿qué es lo que está en el aire? Pues en el aire, aparte de ciertas energías y ciertos flujos de tipo ondulatorio, ¿verdad? En el aire hay todo tipo de gérmenes, hay esporas, hay sustancias diluidas, hay sales minerales de todo tipo, hay agua. Es decir, que en el aire pudiéramos decir que está todo. Por eso en algunos lugares la absorción de nutrientes del aire es la base de su alimentación. Y en ese sentido, pues el prana deberíamos hacer lo equivalente, por lo pronto, a la energía, como he explicado antes, que nos llega del sol. La principal fuente de alimentación de un ser humano, lo que lo mantiene vivo, no son en realidad los alimentos, sino son esas energías vivificadoras que le llegan del sol más cercano, ¿no? Y que entran, como decía, pues por el centro corazón, por las palmas de las manos, plantas de los pies y retinas. Y esto es lo más importante porque el centro corazón distribuye estas energías a través del sistema nervioso y las lleva y las deriva hacia las células más recónditas y las activa, y gracias a esa energía que procede del sol, las células funcionan, ¿no? Pero también en cada célula, en las crestas mitocondriales, existen unas unidades llamadas ATP, adenosintrifosfato, que son las unidades especializadas, ¿verdad?, como condensadoras de energía y que tienen siempre una carga suficiente para, en el caso de que esa célula necesite una energía extra por haber realizado un trabajo superior al promedio de lo que hace en el día a día y se mantenga siempre cargado. Entonces, el prana sería esa energía del sol como energía fundamental, más todo lo que lleva el aire. Es decir, agua, nutrientes de todo tipo, microorganismos, bacterias, virus, esporas,
gérmenes de todo tipo. Y cuando hablo de gérmenes, bueno, pues hay gérmenes que se parecen a una gamba, por ejemplo, a un camarón, pero en pequeño, ¿no? Y del mismo modo que uno está consumiendo, pues, ese tipo de nutriente, ¿no? que aparece en esos animales, pues hay otros en el aire que son pues muy parecidos y que también sirven como nutrientes para el cuerpo. Si a esto le unimos el hecho de que hay una serie de componentes también en el aire que son importantísimos, como el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, pues podemos entender que una parte, por cierto, de la respiración del ser humano tiene lugar también a través de los poros, ¿no? Hay un porcentaje no muy elevado, pero que no es a través de los pulmones, sino a través de los poros y pasa directamente al riego sanguíneo. O sea que esto es lo que puedo decir en ese sentido. Hay ya muchos casos de inedia de personas que han sido estudiadas en condiciones razonablemente científicas y ya se está en condiciones de poder hablar sin tapujos de esa posibilidad que marca la inedia. Sí, pues continuamos. Dice Mariana, hace un año comencé con el despertar espiritual y eso me llevó a dejar poco a poco la carne, pero realmente tengo un conflicto con la vitamina B12. ¿Qué opina? Bueno, yo pienso que la carne no debería consumirse nunca, es decir, no es... estos seres humanos de ahora no necesitan consumir carne, pero si la han consumido desde niños, si la han consumido durante muchos años, yo creo que es una temeridad abandonarla por completo. Es decir, que la verdadera actitud ante la carne hay que tomarla en la infancia, es decir, unos padres responsables ven que su hijo rechaza la carne, no se la dan y ese niño pues crece sin carne, ¿no? Esa es la situación óptima para estos casos, ¿no? Por lo demás, cuando se ha acostumbrado al organismo a la síntesis de elementos presentes en la carne, pues la verdad no es una buena idea dejarla. Sí es una buena idea reducirla a mínimos, ¿no? A carne muy light, etcétera, ¿no? Esto es lo que puedo decir al respecto, ¿no? Bien, pues nos dice Confi, ¿algún mantra que funcione para transmutar el miedo en amor? ¿Cómo vencer el miedo de mirarse a uno mismo por dentro desde el ser creador? Gracias desde México. Pues la verdad es que si lo hay, yo lo desconozco, ¿no? Sobre todo porque esto que planteas es un ejercicio de la voluntad. O sea, el utilizar un mantra en este sentido es curioso, ¿no? Pero de alguna manera es como hacer trampa. Es decir, hay que ir a la prevención desde el poder de la voluntad. Es la voluntad la que permite hacer eso, ¿no? Tú tienes que ejecutar tu deseo de hacerlo, de dar un paso al frente y no puedes estar pendiente pues de ese tipo de recursos que no son otra cosa que un placebo generalizado, ¿no? Que conduce pues a una situación en un ser humano bueno, pues de absoluta credulidad, ¿no? De absoluta inconsistencia, por otra parte. Pienso que es importante que utilices tu conciencia y tu voluntad para eliminar ese tipo de miedos que tienes para dar un paso adelante y reconocer que es muy fácil entrar en una autosugestión y es muy fácil quedar sugestionado por algo o por alguien. Con lo que no te vas a sugestionar es con tu propia voluntad, con ese deseo de progresar, de dar un paso al frente y de cumplir aquello que tú realmente deseas. O sea, nadie como tú te va a ayudar. No pienses en placebos, no pienses en mantras, ni en pastillas,
para vencer el miedo, ¿no? Tienes que dar tú un paso al frente. Bien, pues nos dice Nora, dice, ¿es bueno o malo el aceite de coco? ¿Se puede cocinar o se debe ingerir de otra manera? Es que los aceites en realidad, bueno, no ha habido mucho tiempo para que profundizásemos, ¿no? Pero los aceites no van a formar parte de las dietas del futuro, ¿no? El aceite de coco, pues no está mal, pero no es algo que solucione absolutamente nada. Es decir, del coco lo verdaderamente importante es su agua. El agua del coco es una de las pocas aguas que hay sin desperdicio, bien filtrada, bien resguardada y con la temperatura ambiente adecuada, ¿no? Hay personas, por ejemplo, entre las que me incluyo yo, que no consumimos agua, ¿no? Y os preguntaréis por qué, pero yo no consumo nunca agua, sino el agua de las frutas, ¿no? No consumo agua porque el agua que está a la venta por ahí tiene completamente rota su estructura celular, ¿no? Su estructura molecular y su estructura atómica están completamente alteradas. Es decir, los elementos que hay en el agua de tipo orgánico a nivel celular están rotos. La estructura molecular del agua también, ¿no? La estructura atómica está alterada. ¿Qué significa esto? Que el agua reacciona ante todo. Entonces, un agua no natural, ¿y qué entiendo por agua natural? El agua de los arroyos, de las fuentes, de las cascadas, es agua no alterada. Es agua tomada allí, bebida allí, es fantástica. Pero fuera de ahí, al agua le afectan los ruidos, le afectan los vaivenes, le afecta el embotellado, le afecta el encorchado, le afecta absolutamente todo. Cuando esa agua llega en una botellita a nuestras manos, en fin, es otra cosa. ¿Cómo reacciona el cuerpo con esa agua? Es muy fácil de comprobar. Vosotros os bebéis una botella de agua de medio litro, por ejemplo, y hora y media después seguramente comprobaréis que el cuerpo expulsa esa misma cantidad. Es decir, al cuerpo no le ha servido esa agua. Literalmente, según ha entrado por arriba, ha salido por abajo. Haced la misma prueba, por ejemplo, con el agua de un coco, que no se ha visto sometida a esos vaivenes, que ha estado siempre ahí, que no le llegan muchos ruidos, ¿no? Porque, bueno, está muy protegida, ¿no? Tiene un escudo protector impresionante. Tomaros el agua de un coco, sin alterar, y posiblemente esa hora y media después, cuando vayáis a expulsar el agua, expulsaréis tan solo la mitad. La otra mitad no, se la ha quedado al cuerpo, le sirve al cuerpo. Por tanto, hay muchas cuestiones de este tipo que hay que ir eliminando. O sea, en el fondo, todo lo que sea alterar de su estado natural algún tipo de alimento supone perderlo y que pierda, ¿verdad?, sus condiciones nutritivas. De ese modo, pues, una fruta, pues vamos a comer una fruta natural, no una fruta madurada artificialmente, ni verde, en su punto. Vamos a comerla cuando nos caigan. ¿Y cómo vamos a comer esa fruta? Vamos a comerla, desde luego le tenemos que quitar la cáscara. Y no porque la cáscara no tenga nutrientes y elementos extraordinariamente positivos y tal, pero es que la cáscara es el escudo protector de la pulpa. Y ese escudo protector pues le protege de la contaminación, de los microorganismos, del ruido, de todo. Entonces, si nos comemos la cáscara, estamos introduciendo todo eso en el cuerpo, ¿no? Y ya el cuerpo, estos cuerpos humanos, están plagados de microorganismos, ¿no? La población bacteriana de estos cuerpos es muy superior a la población celular, en una proporción de 1 a 10. Es decir, que por cada célula tenemos al menos 9 tipos de bacterias y microorganismos que están
conviviendo dentro del cuerpo unos con otros, ¿no? De manera que lo natural es siempre lo protegido y la cáscara nunca está protegida. La cáscara es simplemente el escudo. Eso es justamente lo que no se debe consumir. Se consume la pulpa, lo de dentro. Tampoco las semillas. Muchas semillas de muchas frutas, por ejemplo, son extremadamente peligrosas. Hay muchas semillas que generan en el estómago al contacto con el ácido clorhídrico cianuro de hidrógeno, que es absolutamente letal. O sea que de las frutas, la pulpa y más nada. Bien, pues continuamos. Dice Gabriel desde España, ¿es positivo hablar con el cuerpo, con sus células y sus órganos de un modo habitual? ¿Puede ayudarnos? Bueno, yo pienso que sí, pero yo te diría que hables en general, porque es que si no, yo creo que vas a estar perdiendo el tiempo hablándole primero a las células del hígado, después del riñón, después del páncreas y después del epitelio, ¿no? O sea, yo creo que tienes que hablar contigo mismo en general y que ese mensaje llegue a todos los rincones de tu cuerpo, ¿no? Y hablar contigo mismo es tener tiempo pues para identificar cómo estás en un momento dado, qué te preocupa, ¿no? O sea, que pienso que desde ese punto sí, o sea, lo otro, bueno, pues también, pero es que hay tantos grupos de órganos, ¿no? Ten en cuenta que el cuerpo humano, pues es una simbiosis de elementos, ¿no? Es decir, el cuerpo humano es muy parecido a una orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica, hablamos de orquesta en singular, pero la orquesta sinfónica está llena de elementos, ¿no? De músicos, y todos ellos son la orquesta, ¿no? Fijaros cómo en el cuerpo humano, por ejemplo, pues, en fin, se ha muerto la persona, pero resulta que sigue funcionando, ya lo han enterrado y sigue funcionando el corazón, que está en una urna, y sigue funcionando un riñón, listo para trasplante, y sigue funcionando una córnea. O sea que está formada por unidades individuales. Entonces es muy importante tratar de garantizar, en pos de lograr una salud estable, ¿no? Y duradera, es importante pues tratar de llegar a ese estado de equilibrio, ¿verdad? De armonía, de estabilidad, ¿no? Que eso en definitiva es lo que va a garantizar tu salud a todos los niveles, ¿no? Yo sé que es muy difícil en estas circunstancias, en estas sociedades, cuando, en fin, hablar de estabilidad, cuando tenemos que movernos para llegar a fin de mes o para llevar algo a la boca, porque todo hay que comprarlo, pues es complicado, ¿no? Y estamos rodeados de estrés, de ruidos, de problemas y en una sociedad en la que no se vive, en realidad se sobrevive, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero en la medida en que se pueda, intentar por todas las vías, tienes estrés, pues intenta desestresarte, vete al campo, sal de ahí, ¿no? Tienes, pues no sé, una falta de armonía, escápate, abrázate a un árbol durante un tiempo, en fin, para que el árbol te estabilice y así sucesivamente. O sea, ese tipo de aspectos que nadie mejor que uno sabe qué es lo que le conduce a esa estabilidad, a esa paz interior, eso es importante hacerlo siempre que se pueda. Bueno. Sí, pues vamos a continuar con Frank. Nos dices, tengo 25 años y se me ha diagnosticado con trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué opina de las enfermedades de la mente? ¿Pueden curarse y sanarse? ¿Pueden estar asociadas a la alimentación? No, no, no. Asociadas a la alimentación, no. Pero sí pueden estar asociadas a las circunstancias en las que vives. Muchas de esas enfermedades desaparecen variando las circunstancias, ¿no? Personalmente no me preocupa gran cosa el trastorno bipolar, ¿no? Porque en esta sociedad en la que todos vivimos, es muy fácil sacarte de tu paz y pasarte a tu agresividad, por ejemplo, ¿no? Es una especie de recurso
que todos tenemos como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Pero en estos casos, ese tipo de enfermedades suelen remitir fácilmente cambiando las circunstancias en las que vives. Es decir, yéndote a un lugar mejor, consiguiendo, pues a lo mejor, otro trabajo, si es posible, relacionándote con otras personas. En definitiva, es muy importante identificar aquellas personas con las que uno entra en sintonía, ¿no? Y no voy a hablar de descartar, pero sí apartar en cierta medida aquellas otras que te causan algún tipo de perturbación que tú no necesitas. Entonces, bueno, pues no se trata de cortar radicalmente con el amigo de toda la vida y demás, pero si reconocemos que es que cada vez que vamos con el amigo, pues nos sentimos mal y volvemos a casa pues en malas condiciones y bueno, en fin, aflora en nosotros un sentimiento de rabia o de impotencia, lo que sea, pues entonces lo mejor es apartarlo un poco. Y si salíamos con él pues una vez a la semana, pues vamos a hacerlo ahora una vez cada 2 semanas, o ir poco a poco desvinculándonos. Pero esto también afecta a los lugares, o sea, hay lugares a donde uno va y a veces ese lugar es la propia casa, que resulta pues, insufrible para uno. Entonces, una vez más, debe ser uno el que, en la medida de sus posibilidades, altere esas condiciones circunstanciales para que de ese modo pues, pueda proceder un poco a experimentar una mejoría en ese tipo de enfermedades. Bien, pues nos dice Mónica, ¿qué tipo de alimentación recomienda? ¿Vegetariana, vegana o crudívora? Bueno, yo no recomiendo nada porque es que cada uno es distinto en todo, ¿no? Yo quisiera simplemente hacer una reflexión con todos de que, por ejemplo, pues los animales no son para comer. El ser humano ahora, bueno, desde hace ya bastante tiempo, no reúne las condiciones para comer carne, ¿no? Por esa razón se están produciendo mutaciones espontáneas, ¿no? Como no reúne las condiciones, por ejemplo, pues su dentición se está alterando. Los seres humanos desarrollan inicialmente para que puedan masticar, cortar, desgarrar, triturar unos dientecitos cuando son niños, pero que se caen pronto, ¿no? Porque, bueno, realmente no hay tanto que masticar, ni que triturar, ni que rasgar, ¿verdad? Pero después sigue esa alimentación o ese intento de alimentación y vuelven a salir otros dientes, ¿no? Esos otros dientes terminan también cayendo por la misma razón. O sea, cada vez nos dirigimos a una alimentación muy suave, que prácticamente no requiere masticación de ningún tipo, que se traga bien en base de bebidas, de zumos, de preparados con vegetales, batidos, etcétera, gelatinas. O sea que cada vez se requiere menos de la necesidad de piezas dentales y la mutación a la que me refiero, que conocen bien todos los odontólogos, es que la mayoría de niños que están naciendo ahora ya nacen sin muelas del juicio. Es decir, se ha producido la mutación. Nacen sin cordales, ¿no? Simplemente porque no se necesitan. Y cada vez se van a necesitar menos. O sea, el futuro de la humanidad es un futuro de personas sin dientes, porque no van a necesitar los dientes y además, o sea, son un motivo, un foco infeccioso de primera magnitud. O sea que el futuro está en ese sentido. ¿De qué se van a alimentar los seres humanos? Yo diría que cada vez se van a alimentar menos. Es decir, en el momento en que se den cuenta que los órganos, digamos, de cada ser humano, los órganos excretores, son fundamentalmente similares, ¿verdad?, a esos centros valvulares, podríamos denominarles centros valvulares, son como válvulas que se activan en caso de necesidad. Y bueno, bien podríamos
lanzar ya al aire la idea de que todo lo que expulsa un cuerpo humano, por la vía que sea, sólido, líquido, gaseoso, es justamente aquello que ha ingerido de más. Entonces, ese es el mejor barómetro que uno tiene para saber en qué situación estamos. Es decir, expulsamos mucho, hemos comido mucho. Vamos expulsando cada vez menos, vamos bien. Llegará un momento en que prácticamente no se expulsará nada. Esa es la situación ideal. Por tanto, se va a comer cada vez menos, menos, menos y menos. ¿Qué se va a comer? Ya he dicho que los animales no son para comer, no son para esclavizar, no son para trabajar para uno. Tampoco lo son las plantas. No se comen las plantas, sino los frutos de las plantas. Y los frutos de las plantas, cuando están en su periodo óptimo de maduración, cuando están en ese momento en el que caen solos en nuestras manos, ese es el momento de consumirlo. Cualquier alteración de este tipo de alimentos, calentarlos, enfriarlos, etcétera, supone una degradación, supone además una ruptura de su estructura molecular y por lo tanto la mayoría de procesos interiores quedan interrumpidos y no significan absolutamente nada para nuestra alimentación. Entonces, ¿qué cabría pensar en alimentarse? Bueno, yo creo que lo resumí antes para todos. Debemos alimentarnos con los frutos de la vida y no con los restos de la muerte. Y eso no significa ni ser vegano, ni ser vegetariano, ni ser del otro, sino simplemente los frutos. Los frutos. ¿Y esto es imprescindible? Realmente no, es un complemento. ¿Dónde está el resto? En el aire, en el ambiente, en el sol. Bien, pues nos dice Víctor, ¿qué se siente al dejar de tomar agua convencional? Pues no se siente nada, o sea, yo no tomo, vamos, no soy tan radical, es decir, si no tengo otra opción, bebo agua, ¿no? Pero yo no siento nada, o sea, yo me siento bien. eh, Toda la gente que tengo alrededor se sorprende un poco de que yo nunca tome agua, pero la verdad es que nunca tomo agua. O mejor dicho, tomo agua de otra manera, tomo el agua de las frutas, porque un jugo de frutas es agua con sabor y color. O sea, yo sí tomo agua, quiero decir que no tomo el agua esta embotellada o la de un grifo, etcétera, y yo no tomo eso. Bien, entonces nos dice Juan desde España, ¿nos puedes decir algo del agua de mar y cómo consumirla o tampoco está a favor? Pues no, o sea, es que en realidad no es estar a favor o en contra, ¿no? Yo no veo absoluta necesidad de consumir el agua del mar, ¿no? En primer lugar, porque para consumir agua del mar habría que consumirla en alta mar, ¿no? Porque el agua del mar que llega a las costas está en unas condiciones lamentables, ¿no? Pero además de las condiciones lamentables, o sea, su nivel de acidez, su pH, etcétera, la alcalinidad que tiene, son hasta peligrosas. O sea, yo sé que hay mucha gente que se ha acostumbrado y bueno, y me parece bien, hay algunos que lo toman con limón, ¿no? Pero bueno, o sea, yo diría que consumir agua del mar en ese sentido, pues no es peor que consumir un vaso de tequila bien fuerte con una loncha con una raja de limón, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo honestamente no sé a quién se le ocurrió esa feliz idea, no la comparto. La respeto, pero no la comparto. Bien, pues nos dice Rocío desde España, ¿qué piensas de comprar frutas o verduras que no son de temporada pero que se siguen vendiendo? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, realmente es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? No es que afecte, sino que no proporciona el efecto que tú crees que proporciona, ¿no? Eh, o sea, estas frutas que se han recogido, pues medio verdes, que han sido sometidas a un proceso continuado de maduración y luego de envasado, etcétera, pues bueno, una parte de su pulpa, pues puede que esté todavía bien, ¿no?
pero desde luego hay que restarle un porcentaje considerable de efectividad alimentaria por el simple hecho de que no es fresco, de que no está en el momento. O sea, todos estos alimentos deben ser consumidos en el momento exacto. Cualquier otra cuestión produce un deterioro importante, o sea, a veces de oxidación o de reducción, ¿no? Y finalmente, pues el efecto no es el que uno cree. Bueno, pues vamos a avanzar ya a la última pregunta. Nos dice Raúl, sobre la piel escuché teorías totalmente diferentes, incluso que la absorción es mejor al comerla completa. Me interesa muchísimo este tema. Entonces, ¿es malo comer la piel por los contaminantes? Bueno, pues obviamente, o sea, vuelvo a repetir lo de antes, la piel, aunque la trates, es una especie de nido de microorganismos, de bacterias, de virus, de gérmenes de todo tipo. O sea, la piel es el escudo, considéralo el escudo. Entonces, todo el impacto exterior medioambiental del tipo que sea recae en la piel. La piel es la protectora, ¿no? Y, y bueno, pues lógicamente tú te comes la piel, pero ya sabes lo que te estás comiendo también, ¿no? O sea, comer la piel, pues es como comer, qué sé yo, pues las uñas o como comerte, pues los hongos de los pies, ¿no? O sea, no conduce a nada, no te vas a morir por ello, pero realmente no tiene sentido, no tiene sentido. Aquí hemos pasado por todo, ¿no? O sea, desde, qué sé yo, o sea, por ejemplo, cuánta gente, bueno, yo también estoy incluido ahí, comer, por ejemplo, los champiñones, ¿no? Pero ¿qué son los champiñones en realidad? Pues los champiñones son un derivado directo de los excrementos, o sea, son un derivado directo de la mierda, ¿no? Un champiñón que está cultivado con estiércol es una cristalización del estiércol, ¿no? Y uno se lo come. Entonces, comer un champiñón, pues es exactamente igual que comerse a un hongo del pie de atleta, por ejemplo, ¿no? Es exactamente igual. Y lo mismo nos sucede, comemos muchos quesos llenos de hongos por arriba, ¿no? Y bueno, pues eso, por costumbre, estamos acostumbrados a consumirlos, nos parece bien, etcétera, pero es absolutamente insalubre, insalubre. O sea que esto es criterio de cada uno, ¿no? Pero si a mí me preguntas por el asunto de la piel, pues te diría que no. O sea, yo, por ejemplo, pues no como nada de eso con piel. Yo una fruta, o sea, la pelo y entonces todo lo que es la pulpa en sí, eso es lo que me como, ¿no? Y lo otro lo descarto. O sea, no me es imprescindible. Y no siento yo que pierda sabor o que, en fin, que pierda algún tipo de cualidades, ¿no? En la fruta que me estoy tomando en ese momento. Otro aspecto importante es que hay que tomársela en el momento, igual que los jugos. O sea, no se pueden dejar. O sea, dejar eso al aire, en la pulpa de una fruta, cuando ha estado protegida tanto tiempo, significa que se puede volver a contaminar inmediatamente. Por tanto, es pelar y comer, no dejarla ahí. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la respuesta, doctor. Han sido muchas las personas que se han unido desde México, Colombia, Panamá, Paraguay, Bolivia, Argentina, España. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, porque vuestra participación sin duda es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, también para darle a me gusta, ayudarnos con la difusión y compartirla en vuestras redes sociales. Vamos a dejarle unos segunditos ahora a nuestro invitado para que pueda despedirse. Pues nada, saludos afectuosos a todos y siempre lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Aprecio vuestra atención y vuestra consideración y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. En cualquier caso, pues nada, intentad progresar en vuestra alimentación escuchando vuestro centro corazón, escuchando vuestra intuición. Es ahí donde está el tamiz
que debéis utilizar en caso de duda. Es decir, algo dentro de vosotros os va a decir esto me lo puedo comer o esto no, no me gusta el aspecto, no me gusta el olor o algo me dice que no. Ese es el barómetro. Ahí es donde está el tamiz por el que debéis colar cualquier tipo de idea cuando se trate de alimentación. Y de nuevo, pues nada, muchísimas gracias. Mejor para vosotros. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en otra y un abrazo desde aquí. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también encontraréis información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es eso lo que deseáis. Y bueno, de nuevo a todos muchísimas gracias. Gracias por estar siempre con nosotros y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.